Madre se desmaya con trillizos en la calle y un millonario toma una decisión que cambia sus vidas. Bombazo en pleno centro de Madrid. Enrique Benavides, el magnate que lo tenía todo, o eso parecía, paseaba por la Plaza Mayor, un mar de recuerdos amargos ahogándolo. Elena, su Elena, se había ido hacía ya demasiado tiempo. Un glioblastoma se la había arrebatado. ¡Qué ironía! Él, médico de vocación, impotente ante la muerte. De repente, el móvil sonó. Era Javier, su socio. Enrique, tenemos luz verde. La operación en México es nuestra. Pero la alegría duró poco. ¡Pum! Un grito desgarrador rasgó el aire. Una joven, una muchacha casi, desplomada junto a un cochecito triple. 3 bebés idénticos berreando a todo pulmón. La gente se arremolinaba, cuchicheando, grabando con sus móviles. Pero nadie hacía nada. Enrique sintió un latigazo en el pecho. El instinto médico, dormido pero no muerto, lo impulsó hacia adelante. La chica Laura tenía la mirada perdida, la respiración entrecortada. Mala señal, pupilas dilatadas. Esto olía a problema neurológico serio. «Llamen a una ambulancia, rápido», gritó apartando a la gente. «Ustedes, cuiden de los bebés, que no les dé el sol». La ambulancia llegó en un santiamén. Enrique no lo dudó. Tenía que ir con ella. Algo en esa chica le removía el alma. En el Gregorio Marañón, el caos era total. Médicos corriendo, enfermeras gritando. Laura estaba en manos de los especialistas. Pero espera, servicios sociales, ¿qué querían? La joven está incapacitada, no tiene familia aquí. Nos haremos cargo de los niños. ¡No! Enrique sintió un puñetazo en el estómago. Esos 3 angelitos, él no podía permitirlo. «Yo me haré cargo», soltó de golpe. «Seré su tutor temporal». La doctora Vargas lo miró con incredulidad. «Señor Benavides, esto es muy serio». Pero Enrique estaba decidido. La doctora suspiró. «Necesitamos hablar. Las pruebas apuntan a un tumor cerebral». ¿Un tumor? El mundo de Enrique se derrumbó. ¿Otra vez la misma historia? No, esta vez no. Le juró a Laura, inconsciente en la camilla, que la ayudaría. Pero ¿cómo iba a explicarles a los trillizos que su madre luchaba por su vida? ¿Y si la perdían? ¿Podría con todo esto? La doctora Vargas se acercó, con el rostro sombrío. «Señor Benavides, necesitamos hablar. Los resultados de la resonancia son inesperados». «Hey, antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió suas inscrições sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Senhor Benavides, necesitamos hablar. Los resultados de la resonancia son inesperados. Enrique tragó saliva. ¿Inesperados? ¿Qué significaba eso? ¿Acaso era peor de lo que imaginaba? La doctora Vargas, con su rostro serio y esa mirada que denotaba más de lo que decía, lo condujo a su despacho. El silencio se hizo denso, casi palpable. «Enrique», comenzó, llamándolo por su nombre de pila, algo que nunca hacía. «Laura no tiene un tumor. No hay rastro de cáncer». ¿Qué? El mundo dio un vuelco. ¿Cómo era posible? Entonces, ¿por qué se había desmayado? ¿Por qué todos los síntomas apuntaban a un tumor cerebral? Enrique no entendía nada. Pero, ¿los análisis? «Las pruebas», balbució, sintiendo que las piernas le flaqueaban. La doctora Vargas suspiró. «Ahí está lo inesperado. Laura sufre de una condición genética extremadamente rara. Se llama mosaicismo.
Enrique había oído hablar de ello, pero solo en los libros. Era una alteración genética donde diferentes células del cuerpo tienen diferente composición genética. Imposible. En su caso, continuó la doctora, el mosaicismo afecta a su cerebro. Algunas células funcionan normalmente, otras no tanto, lo que provoca los desmayos, las convulsiones, pero no es un tumor, es algo mucho más complejo. Pero la bomba no había explotado todavía. La doctora Vargas respiró hondo, mirándolo directamente a los ojos. Y hay algo más, Enrique, algo que debemos contarte sobre los trillizos. Enrique sintió un escalofrío. ¿Qué más podía pasar? ¿Qué secreto ocultaban esos angelitos? Las pruebas de ADN, la doctora hizo una pausa, revelan que tú eres el padre. ¡Pum! El silencio se rompió en 1000 pedazos. El despacho pareció girar a su alrededor. ¿Él? ¿Padre de los trillizos? Imposible. Él no podía ser. Debe haber un error, dijo con la voz temblorosa. Esto es una locura. Yo no he tenido... yo. Pero la doctora Vargas negó con la cabeza. No hay error, Enrique. Lo hemos comprobado varias veces. Eres el padre biológico de los 3 bebés. Enrique sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente era un torbellino de recuerdos confusos, de situaciones inconexas. ¿Cómo podía ser? ¿Cuándo? No recordaba nada, absolutamente nada. De repente, un flash, una imagen borrosa en su mente. Una noche, una fiesta, una mujer, un encuentro fugaz. Elena ya estaba enferma. ¿Sería posible que...? No, no podía ser. Él amaba a Elena. Jamás la engañaría. ¿O sí? La culpa lo invadió como una ola gigante. La enfermedad de Elena, su dolor, su soledad. ¿Había buscado consuelo en otra parte? La doctora Vargas lo miraba con compasión. Entiendo que esto es un shock, Enrique. Necesitas tiempo para asimilarlo. Pero Laura y los bebés te necesitan. Y ahora más que nunca. Enrique salió del despacho aturdido, caminando como un zombi. Él, padre de trillizos, y de Laura. Su mundo se había desmoronado. ¿Cómo iba a afrontar todo esto? ¿Cómo iba a mirar a Laura a los ojos? ¿Cómo iba a explicarle a los niños que él era su padre y que su madre estaba luchando contra una enfermedad que ni siquiera era lo que creían? Pero la pregunta más importante resonaba en su cabeza como un trueno. Si él era el padre de los trillizos y Laura no tenía un tumor, ¿por qué se había desmayado en la Plaza Mayor? ¿Qué estaba pasando realmente? Pero la pregunta más importante resonaba en su cabeza como un trueno. Si él era el padre de los trillizos y Laura no tenía un tumor, ¿por qué se había desmayado en la Plaza Mayor? ¿Qué estaba pasando realmente? Caminaba sin rumbo por los pasillos del hospital, sintiendo que cada paso lo alejaba más de la realidad. Padre, trillizos, era una locura, una pesadilla de la que no podía despertar. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Salió a la calle y se sentó en un banco del parque, con la mirada perdida en los árboles. De repente, un sonido familiar lo sacó de su ensimismamiento. El llanto de un bebé. Miró a su alrededor y vio a una joven madre empujando un carrito. La imagen le golpeó como un mazazo. Sus trillizos, sus hijos. Tenía que verlos, tenía que saber que estaban bien. Volvió corriendo al hospital, decidido a enfrentarse a la verdad. Entró en la sala de neonatos y allí estaban, diminutos, indefensos, pero llenos de vida. 3 angelitos que lo miraban con sus grandes ojos azules. Enrique se acercó y extendió la mano, temblando. Uno de los bebés le agarró el dedo con fuerza. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo.
Era una conexión inexplicable, un lazo irrompible. Era su padre, y los amaba con todo su corazón. Pero la felicidad duró poco. La doctora Vargas se acercó con el rostro desencajado. Enrique, necesitamos hablar, es urgente. Lo llevó a su despacho y cerró la puerta con llave. El ambiente era tenso, casi irrespirable. Hemos descubierto algo muy grave, dijo la doctora con voz temblorosa. Laura no es quien dice ser. ¿Qué? Enrique sintió que el corazón se le paraba. ¿A qué se refería? ¿Qué secreto escondía Laura? Hemos investigado su historial médico y no coincide con los datos que nos dio. No hay rastro de esa condición genética rara. No hay nada. Es como si hubiera inventado toda su vida. Enrique no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Laura era una impostora? ¿Una mentirosa? ¿Pero por qué? ¿Qué ganaba con todo esto? ¿Pero los trillizos? ¿Las pruebas de ADN? Balbuceó, sintiendo que el mundo volvía a desmoronarse. La doctora Vargas asintió con gravedad. Las pruebas son correctas. Eres el padre biológico de los niños, pero creemos que Laura no es su madre biológica. ¡Bomba! El silencio se hizo ensordecedor. Enrique no podía procesar tanta información. ¿Laura no era la madre de sus hijos? ¿Quién era entonces? ¿De dónde venían esos bebés? ¿Y por qué lo habían elegido a él para todo esto? De repente un grito desgarrador rompió el silencio. Venía de la sala de neonatos. Enrique y la doctora Vargas salieron corriendo. El caos era total. Enfermeras gritando, médicos corriendo, y uno de los trillizos había desaparecido. En el lugar donde segundos antes reposaba uno de los bebés, había una nota escrita con letras temblorosas. Ya sabes la verdad. Ahora te toca pagar por tus pecados. ¿Pagar por sus pecados? ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho él para merecer esto? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿dónde estaba su hijo? Pagar por sus pecados. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho él para merecer esto? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y lo más importante, ¿dónde estaba su hijo? El pánico lo invadió. Su hijo, desaparecido, secuestrado, por su culpa. Tenía que encontrarlo. Tenía que recuperarlo. Miró a la doctora Vargas, con los ojos llenos de lágrimas. «Tenemos que llamar a la policía. ¡Ya!» Pero la doctora Vargas negó con la cabeza. «No, Enrique. Todavía no. Piensa, ¿quién podría querer hacerte daño? ¿Quién sabía que eras el padre de los trillizos?» Enrique se llevó las manos a la cabeza. Era todo tan confuso. ¿Sus negocios? ¿La operación en México? ¿Javier? ¿Sería posible que...? No. Javier era su amigo, su socio. Jamás haría algo así. De repente, un recuerdo, una conversación con Elena, justo antes de morir. «Enrique, ten cuidado. Hay gente que te envidia, gente que quiere lo que tú tienes». ¿A quién se refería Elena? Esperen, un mensaje en su teléfono, un número desconocido. «Si quieres volver a ver a tu hijo, ven solo al antiguo almacén de la calle del olvido. No, llames a la policía. Si lo haces, tu hijo sufrirá las consecuencias. La calle del olvido, un lugar peligroso, lleno de delincuentes y maleantes». Pero no le importaba. Iría hasta el infierno si fuera necesario para salvar a su hijo. «Voy a ir», dijo con voz temblorosa. «No puedo dejar que le hagan daño». La doctora Vargas intentó detenerlo. «Estás loco, es una trampa. Llamaremos a la policía y...» «No», gritó Enrique. «No entienden. No puedo arriesgarme. Es mi hijo». Salió corriendo del hospital, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Tomó un taxi hasta la calle del olvido. El lugar era sombrío, decadente, casi fantasmal. El antiguo almacén era una ruina, con las ventanas tapiadas y la puerta entreabierta.
Respiró hondo y entró. El interior estaba oscuro, polvoriento, lleno de sombras amenazantes. «¡Hola!», gritó. «Estoy aquí. Dejen a mi hijo». Un silencio sepulcral. De repente, una luz se encendió. Y allí estaba él, Javier, con su hijo en brazos, y Laura, atada a una silla, con la boca tapada. «Javier», exclamó Enrique, con el corazón destrozado. «¿Qué estás haciendo? ¿Por qué?». Javier sonrió con malicia. «Pensabas que éramos amigos, ¿verdad? Qué ingenuo eres, Enrique. Siempre te he envidiado. Tu éxito, tu dinero. Incluso Elena te amaba a ti. Y ahora todo será mío». Enrique no podía creerlo. Javier, su mejor amigo, lo había traicionado. Pero ¿por qué Laura estaba allí? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? ¿Y ella?, preguntó señalando a Laura. «¿Qué tiene que ver en todo esto?». Javier se echó a reír. «Oh, Laura, es una actriz excelente, ¿verdad? La contraté para que te enamoraras de ella, y funcionó a la perfección. Los trillizos son hijos de una donante anónima. Todo fue un plan para quitarte tu fortuna». Enrique sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo era una mentira. Laura era una impostora, y él había caído en su trampa. De repente, Laura se liberó de la mordaza. «¡Enrique, cuidado!», gritó. ¡Pum! Un disparo. Javier cayó al suelo muerto. Y detrás de él, Elena, viva, con una pistola en la mano. «¿Elena?», susurró Enrique incrédulo. «¿Pero cómo?». Elena sonrió con tristeza. «El glioblastoma era mentira. Javier me pagó para fingir mi muerte. Quería que te sintieras culpable, solo, vulnerable, para poder robarte todo». Enrique no podía creer lo que estaba escuchando. Elena estaba viva y había fingido su muerte para ayudar a Javier a destruirlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? «Elena, ¿por qué me hiciste esto?», preguntó, con el corazón roto. Elena se acercó a él, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hice por amor, Enrique. Por amor a Javier. Siempre lo he amado a él. Y él me prometió que después de robarte tu fortuna, nos iríamos juntos y seríamos felices». Enrique sintió que el mundo se paralizaba. Elena amaba a Javier y había estado dispuesta a destruirlo para estar con él. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué Javier estaba muerto? De repente, Elena apuntó la pistola hacia él. «Lo siento, Enrique, pero Javier cambió de opinión. Dijo que ya no me necesitaba, que te iba a matar y se quedaría con todo el dinero. No podía permitirlo». Enrique la miró a los ojos. Estaba loca, desesperada y dispuesta a matarlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, ¡pum!, otro disparo. Y esta vez, Elena cayó al suelo, muerta. Enrique se quedó paralizado, sin entender nada. ¿Quién había disparado? Miró a su alrededor buscando al asesino. Y entonces la vio. Laura, con una pistola en la mano, mirándolo con una sonrisa fría, despiadada, y unos ojos que no eran azules, eran verdes. Y llevaba una peluca rubia. Y era un hombre. Laura. Mejor. Lorenzo, un hombre. Todo este tiempo. Enrique no podía dar crédito a sus ojos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Las hormonas, el embarazo falso, todo encajaba. Pero, ¿por qué? Lorenzo, con una sonrisa que helaba la sangre, se acercó a Enrique. ¿Sorprendido, Enrique? Yo que pensaba que eras más listo. Pero el dinero, el poder, ciega a cualquiera, ¿verdad? Enrique estaba aturdido, pero el instinto de supervivencia lo despertó. Tenía que proteger a su hijo. Se abalanzó sobre Lorenzo, pero él era más rápido. Un golpe, dos golpes. Enrique cayó al suelo, aturdido. Lorenzo lo miró, con desprecio. Demasiado tarde, Enrique. Ya no puedes hacer nada.
Tu hijo estará mejor sin ti, con una familia de verdad. No, no iba a permitirlo. Con un esfuerzo sobrehumano, Enrique se levantó y se lanzó de nuevo contra Lorenzo. Una lucha encarnizada. Golpes, patadas, gritos, un forcejeo desesperado por la vida de su hijo. De repente, un ruido. Un coche. La policía. ¿Quién los había llamado? No importaba. La ayuda había llegado. Lorenzo, al verse acorralado, tomó una decisión desesperada. Cogió a su hijo en brazos y salió corriendo. Hacia la oscuridad, hacia la calle. Enrique, herido y exhausto, lo persiguió. No podía dejar que se llevara a su hijo. No podía permitir que ese monstruo lo criara. Una carrera a vida o muerte por las calles laberínticas de la calle del olvido. Policías, sirenas, gritos, el caos era total. De repente, un callejón sin salida. Lorenzo estaba atrapado, pero no se rendiría. Antes muerto que entregar a su hijo. «Aléjate, Enrique, o juro que lo mato», gritó Lorenzo, con el niño en brazos, al borde de un abismo. Enrique se detuvo en seco. No podía arriesgarse. La vida de su hijo estaba en juego. «Por favor, Lorenzo, no lo hagas. Déjame a mi hijo. Te daré lo que quieras, dinero, poder, lo que sea». Lorenzo lo miró con desprecio. «El dinero no lo es todo, Enrique. Quiero tu sufrimiento. Quiero verte perderlo todo». Y entonces ocurrió lo inesperado. Un ruido, un golpe. Lorenzo cayó al suelo, y el bebé voló por los aires. Enrique, aterrado, corrió hacia el niño. Tenía que salvarlo. Tenía que evitar que cayera al abismo. Se lanzó al vacío, con los brazos extendidos, intentando alcanzar a su hijo. Pero otro golpe, más fuerte, más brutal, en la cabeza. Todo se volvió negro, silencio, oscuridad, y entonces despertó en una cama de hospital, con un dolor de cabeza insoportable, confuso, desorientado. La doctora Vargas estaba a su lado, con el rostro preocupado. «Enrique, qué bien que despertaste. Estuviste en coma durante 2 semanas». «¿2 semanas? ¿Coma? ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba su hijo?» «Mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Está bien?», preguntó, con la voz temblorosa. La doctora Vargas lo miró con tristeza. «Enrique, lo siento mucho. Lorenzo escapó. Y tu hijo no sobrevivió a la caída». «No, no podía ser verdad. Su hijo muerto. No, no, no». Un grito desgarrador rasgó el silencio del hospital. Enrique se echó a llorar, desconsoladamente. Lo había perdido todo. Su hijo, su dinero, su vida. De repente, un recuerdo, un flash, una imagen borrosa en su mente. Lorenzo, con una sonrisa maliciosa, diciéndole algo sobre una familia de verdad. Y entonces, la verdad lo golpeó como un rayo. Lorenzo no había escapado. Lorenzo estaba allí mismo, en el hospital, esperando el momento oportuno para... Enrique se levantó de la cama, con una furia incontrolable. Iba a encontrar a Lorenzo. Iba a vengar la muerte de su hijo. Pero, ¿dónde estaba? ¿Cómo lo iba a encontrar? El hospital era enorme, laberíntico. De repente, un sonido familiar. El llanto de un bebé. Un llanto que conocía muy bien. Siguió el sonido, con el corazón latiendo a 1000 por hora, hasta llegar a una habitación. Abrió la puerta lentamente, y allí estaba él, Lorenzo, vestido de enfermera, con un bebé en brazos, uno de los trillizos, pero no era un trillizo cualquiera. Era Elena, vestida de bebé, con un chupete en la boca. «Sorpresa, Enrique», dijo Lorenzo, con una sonrisa macabra. «Elena ha vuelto, y esta vez para quedarse». «Sorpresa, Enrique», dijo Lorenzo, con una sonrisa macabra.
Elena ha vuelto, y esta vez para quedarse. Enrique miró a Lorenzo. Ah, Elena, el bebé. No entendía nada. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso se había vuelto loco de remate? Elena, ¿qué estás diciendo, Lorenzo? Elena está muerta, gritó, sintiendo que la cabeza le iba a explotar. Lorenzo se echó a reír. Oh, Enrique, eres tan predecible. ¿De verdad creías que iba a dejar morir a mi amada Elena? Claro que no. Ella es la pieza clave de mi plan. Y entonces, Elena, o lo que fuera que fuese eso, abrió los ojos. Unos ojos fríos, calculadores, llenos de maldad. No eran los ojos de Elena, eran los ojos de Lorenzo. ¡Ja! ¿Te sorprende? Enrique, soy yo, dijo Elena, con la voz distorsionada, grave, masculina. La voz de Lorenzo. Era una locura, una pesadilla grotesca. Lorenzo había hecho una cirugía, se había transformado en Elena, se había puesto en la piel de la mujer que amaba para vengarse de él. ¿Pero por qué? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué había hecho él para merecer semejante castigo? ¿Por qué, Lorenzo? ¿Por qué me haces esto?, preguntó, con la voz rota por el dolor. Lorenzo, ahora Elena, se acercó a él con una sonrisa diabólica. Por ella, Enrique, por mi Elena, por el amor que me arrebataste. Ella me amaba a mí, pero tú tenías el dinero, el poder. Tú se la robaste. Y entonces, Enrique recordó. Una noche, una fiesta, una mujer, Elena, pero no su Elena, otra Elena, la verdadera Elena de Lorenzo. Una mujer hermosa, frágil, que había muerto de sobredosis. Y Lorenzo lo culpaba a él, porque él era rico, porque él podía haberla salvado. Ella murió por tu culpa, Enrique. Y ahora, tú vas a pagar. Vas a sentir el mismo dolor que yo sentí. Vas a perderlo todo. Y al final, voy a matarte, lentamente. Iba a atacarlo, iba a torturarlo, iba a matarlo. Pero entonces algo inesperado sucedió. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba ella, viva, fuerte, decidida. Laura, la verdadera Laura, la madre de los trillizos, con una pistola en la mano. «Ni se te ocurra tocarlo, monstruo», gritó Laura, apuntando a Lorenzo. Lorenzo Elena se quedó petrificado. No esperaba esto. Su plan se estaba desmoronando. «Laura, ¿pero qué?», balbuceó Enrique, sin entender nada. Laura sonrió con tristeza. «Lo siento, Enrique. Te mentí. No soy quien crees que soy. Mi verdadero nombre es Sofía, y soy la hermana de la verdadera Elena». ¡Bum! Otra bomba. La hermana de Elena. Todo encajaba. Por eso Lorenzo la había contratado, para que lo ayudara a vengarse de él. Pero algo había salido mal. Sofía se había arrepentido, y ahora iba a salvarlo. Pero Lorenzo Elena no iba a rendirse. Tomó al bebé, Elena, como rehén, y apuntó el bisturí a su garganta. «Un paso más y lo mato», gritó Lorenzo. Elena, con los ojos inyectados en sangre. La tensión era palpable. Un silencio sepulcral. Todo pendía de un hilo. De repente, un grito desgarrador, un disparo, y todo se volvió negro. ¿Quién había disparado? ¿Lorenzo? ¿Sofía? ¿Quién había muerto? ¿Quién había sobrevivido? La verdad, una verdad mucho más oscura y retorcida de lo que jamás podría imaginar, aún estaba por revelarse. La verdad, una verdad mucho más oscura y retorcida de lo que jamás podría imaginar, aún estaba por revelarse. ¿Quién había disparado? ¿Lorenzo? ¿Sofía? ¿Quién había muerto? ¿Quién había sobrevivido? El silencio era absoluto. Solo el zumbido de las luces del hospital rompía la quietud. Lentamente, el humo del disparo se disipó, revelando la escena. Lorenzo, Elena, seguía de pie con los ojos desorbitados.
El bisturí había caído al suelo. En su pecho, una mancha roja se expandía rápidamente. Había sido Sofía. Ella había disparado. Pero Sofía no celebraba su victoria. Estaba en shock con la pistola temblorosa en la mano. Miraba a Lorenzo Elena con horror, con culpa, con pasión. Enrique, aún aturdido, intentó levantarse. La cabeza le daba vueltas. Necesitaba entender. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con un hilo de voz. Sofía no respondió. Se acercó lentamente a Lorenzo Elena, que se tambaleaba a punto de caer. Lo sostuvo en sus brazos, con la delicadeza de una madre. Lo siento, Lorenzo. Lo siento tanto, susurró Sofía, con lágrimas en los ojos. Lorenzo Elena la miró con dificultad, con una mezcla de incredulidad y amor. Sofía, ¿tú me amabas? Alcanzó a decir antes de desplomarse en sus brazos. ¡Muerto! Enrique no podía creer lo que veía. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Sofía lloraba la muerte de Lorenzo? ¿Acaso imposible? Sofía se levantó lentamente, con el rostro bañado en lágrimas. Miró a Enrique con una expresión que nunca antes había visto en ella. Una expresión de dolor, de arrepentimiento, pero también de orgullo. ¿No lo entiendes, Enrique? Lorenzo no era un monstruo, era un hombre enamorado, un hombre desesperado por vengar la muerte de la mujer que amaba, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Enrique negó con la cabeza. Pero él me secuestró, intentó matarme, mató a mi hijo. Sofía suspiró. Lorenzo estaba cegado por el dolor, por la venganza, pero en el fondo era un hombre bueno, un hombre que merecía ser amado, y yo lo amaba. ¡Bum! Otra bomba. Sofía amaba a Lorenzo, amaba al hombre que había intentado destruirlo. Era una locura, una pesadilla sin fin. Pero, ¿por qué me ayudaste? ¿Por qué me salvaste?, preguntó Enrique, cada vez más confundido. Sofía se acercó a él y lo miró directamente a los ojos. Porque también te amo, Enrique. Te amo desde el día en que te conocí. Pero sabía que nunca podrías amarme a mí. Siempre estarías obsesionado con Elena, con el pasado. No, no podía ser verdad. Sofía lo amaba, y él no se había dado cuenta. Había estado ciego todo este tiempo. Pero los trillizos, la venganza, ¿todo fue una mentira?, preguntó, sintiendo que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. Sofía asintió con tristeza. Todo fue una mentira, un plan para acercarme a ti, para ganarme tu confianza. Pero cuanto más te conocía, más me enamoraba, y más me atormentaba la culpa. No podía permitir que Lorenzo te hiciera daño. De repente, un recuerdo, una conversación con Sofía, justo antes de entrar al almacén. Enrique, por favor, ten cuidado, no confíes en nadie. Ella lo estaba advirtiendo. Ella sabía lo que iba a pasar. ¿Y mi hijo? ¿Qué pasó con mi hijo?, preguntó Enrique, con la esperanza de que todo fuera una pesadilla. Sofía bajó la mirada. No, no tengo buenas noticias. Lorenzo no mató a tu hijo. Yo lo hice. ¿Qué? No podía ser verdad. Sofía había matado a su hijo. La mujer que lo amaba había asesinado a su propio nieto. No, no puede ser. Dime que es mentira, gritó Enrique, con el rostro desencajado. Sofía negó con la cabeza. Lo siento, Enrique. Era la única manera de protegerte. Lorenzo nunca te dejaría en paz. Siempre estaría acechándote, esperando el momento oportuno para vengarse. La única forma de acabar con su locura era acabar con el niño. Enrique sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había perdido a su hijo, a manos de la mujer que lo amaba. Y todo por una venganza que se remontaba a un pasado que ni siquiera conocía. Pero la peor revelación
Aún estaba por llegar. Sofía se acercó a Enrique y le susurró al oído. Y hay algo más, Enrique. Algo que debes saber sobre los trillizos. Ellos no eran hijos de Lorenzo. Ellos son tuyos y míos. Hay algo más, Enrique, algo que debes saber sobre los trillizos. Ellos no eran hijos de Lorenzo. Ellos son tuyos y míos. ¿Míos? El mundo de Enrique dio otra vuelta de tuerca. ¿Cómo era posible? Sofía, la hermana de Elena, la mujer que amaba. La madre de sus hijos. Todo era una pesadilla dentro de una pesadilla. No, no te entiendo, balbuceó. Enrique, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Sofía se acercó y le tomó la mano. Es la verdad, Enrique. Lorenzo manipuló las pruebas de ADN. Quería que creyeras que eras el padre biológico para que te sintieras culpable, responsable. Pero la verdad es que yo ya estaba embarazada cuando te conocí. Eran tuyos. ¡Pum! El silencio se hizo ensordecedor. La noticia lo golpeó como un rayo. 3 hijos, con Sofía, la mujer que había intentado protegerlo, la mujer que amaba a Lorenzo, la mujer que ahora le confesaba este increíble secreto. De repente, la puerta se abrió de golpe. Un ejército de policías. Y al frente, Javier, vivo. Javier, exclamó Enrique incrédulo. Pero, ¿cómo? Javier sonrió con malicia. Sorpresa, Enrique. ¿Creías que era tan fácil deshacerte de mí? Lorenzo era un aficionado. Yo soy el verdadero cerebro detrás de todo esto. Enrique no podía creer lo que veía. Javier había fingido su muerte, y ahora volvía para terminar el trabajo. ¿Pero por qué, Javier? Éramos amigos, suplicó Enrique. Sintiendo que el mundo se le venía encima, Javier se echó a reír. Amigos, no me hagas reír, Enrique. Siempre te he envidiado. Tu éxito, tu dinero, todo. Y ahora voy a quitarte todo eso. Y también a Sofía. Ella siempre me amó a mí. Tú eras solo un obstáculo. No, no podía ser verdad. ¿Javier amaba a Sofía? ¿Y Sofía? En ese momento, Sofía se interpuso entre Enrique y Javier. No te atrevas a tocarlo, Javier. Yo no te amo. Nunca te he amado. Javier la miró con rabia. Cállate, Sofía. Tú eres mía. Siempre lo has sido. De repente, Javier sacó un arma y apuntó a Sofía. Si no vas a ser mía, no serás de nadie. ¡No! Enrique se abalanzó sobre Javier, intentando proteger a Sofía. Pero Javier era más rápido. Un disparo. Y Sofía cayó al suelo. ¡No! ¡No podía ser! ¡Sofía! El mundo de Enrique se desmoronó por completo. Ya no quedaba nada. Había perdido todo lo que amaba. Enrique se arrodilló junto a Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Sofía, por favor, no mueras. Te amo. Siempre te he amado. Sofía lo miró con ternura. Enrique, es demasiado tarde, pero quiero que sepas que siempre te he amado y que los trillizos te necesitan. Y con esas palabras, Sofía cerró los ojos para siempre, muerta. Enrique sintió un dolor tan profundo que le quemaba el alma. Había perdido a la mujer que amaba y a sus hijos, todo por culpa de la ambición y la locura de Javier. La rabia lo invadió. Ya no tenía nada que perder. Se levantó y encaró a Javier, con los ojos llenos de odio. Vas a pagar por esto, Javier. Vas a pagar por todo lo que has hecho. Javier sonrió con desprecio. Inténtalo, Enrique, pero no tienes ninguna oportunidad. Ya gané. De repente, un grito desgarrador, venía de la sala de neonatos. Enrique y Javier corrieron hacia la sala, y lo que vieron allí los dejó sin aliento. Todos los bebés habían desaparecido. Los 3 trillizos, desvanecidos en el aire. En la pared, una nota escrita con sangre. La venganza apenas comienza. ¿Quién se había llevado a los bebés? ¿Qué significaba esa nota? Y lo más importante, ¿quién era el verdadero enemigo? Una verdad aún más oscura estaba por revelarse. La venganza apenas comienza.
Aquellas palabras ecoaban en la mente de Enrique. ¿Venganza? ¿De quién? ¿Por qué? ¿Quién tería secuestrado los bebés? ¿Y de qué al final estaba aconteciendo allí? Javier sonría, un sorriso frío y calculista. Parece que tenemos un problema mayor, Enrique. Alguien quiere brincar con nosotros, dice Javier. Con un brillo en los ojos. De repente, las luces se apagaron. Un breu total. Gritos, correría, pánico. Enrique tateaba no oscuro, tentando encontrar Javier, tentando entender lo que estaba aconteciendo. Un cheiro fuerte de gas invadió el ambiente. «Javier, ¿qué fue lo que hiciste?», gritó Enrique tosindo. Una gargallada ecoó no oscuro. «Yo no fiz nada, ainda. Mas el show está apenas comenzando, Enrique. Aproveche». Las luces se ascendieron nuevamente. Javier no estaba más allí. No lugar dele, una figura sombría, encapuzada, seguraba una faca ensangüentada. La figura se aproximó lentamente, en silencio. «¿Quién esté? ¿Qué? ¿Quer?», preguntó Enrique, con voz tremiendo. La figura no respondió, apenas continuó se aproximando, con la faca en puño. Enrique se preparó para luchar, mas estaba fraco, ferido, confuso. No tenía chances. De repente, una voz familiar. «Pare, no faça eso». La figura paró. Lentamente viróse para vos. Era Laura. O mejor, Lorenzo. O mejor, Elena. O mejor, ¿quién era aquella persona al final? ¿Lorenzo? ¿Elena? ¿Quién es usted?, preguntó Enrique, desesperado. La figura encapuzada removió el capuz. Era ninguén, un boneco, un manequín, una farsa. La verdadera figura estaba atrás de Enrique. Una mano gelada tocó su hombro. Él se viró lentamente. Era él mismo. «¿Sorpreso, Enrique?», preguntó otro Enrique, con un sorriso sádico. «Siempre existieron dos de nos. Vos eso no se lembraba». «¿Vos, Enríquez? ¿Cómo así?». Enrique tentó entender, mas su mente estaba confusa demais. Aquilo no facía sentido. «No puede ser. Eso es locura», gritó Enrique, desesperado. Otro Enrique se aproximó, con los ojos fijos en Enrique. «Es la verdad, Enrique. Siempre fuimos dos, un bon y un mau. Y agora, un mau va a librar del bon». Otro Enrique levantó la faca. Enrique fijó los ojos, esperando el golpe, mas el golpe nunca vino. En vez de él, un grito de dolor. Enrique abrió los ojos. El otro Enrique estaba caído en el suelo, con una faca clavada en las costas. Encima de él, Sofía, viva, con los ojos llenos de odio. «Eu te amo, Enrique», dijo Sofía, antes de desmayar. Enrique corrió hasta Sofía, desesperado. Estaba viva, mas gravemente ferida. Precisaba de ayuda. De repente, un son familiar. El chorro de un bebé. Enrique olió para los lados, procurando la origen del son. Y entonces, dio, en un canto da sala, us tres bebés, drillizos, vivos, mas algo estaba errado, muy errado. Us bebés no eran bebés, eran bonecos de cera, y no lugar dos hoyos, botones de esmeralda. Enrique se aproximó lentamente, con el corazón batiendo fuerte. Pegó un dos bonecos y examinó de perto. De repente el boneco abrió la boca y faló. «Papay». Enrique dejó el boneco caer nocho horrorizado. Aquilo no era un bebé, era algo muy peor. Y entonces oyó una voz que conocía bien. ¿Sorpreso, Enrique? Enrique se viró lentamente y vio, diante de él, Javier, Sofía, Lorenzo, Elena, todos de mans dadas, sorrindo, y no medio deles una figura sombría, encapuzada.
A figura removió el capuz y reveló el rostro. Era el propio Enrique. «Bienvenido a su nueva familia, Enrique», dijo el otro Enrique con un sonriso diabólico. «Ahora tú eres uno de nosotros». Y entonces fue oscuro. Enrique a muerte. Aquel sonriso contra el fuerte en otro Enrique, confirmando que todo, cada dor, cada perda, cada reviravuelta, tinha sido orquestado por él mismo. ¿Mas cómo? No entiende, Enrique, dijo el otro, la voz carregada de ironía. No somos a misma pessoa. Eu sou a parte que você siempre reprimí. A sede de poder, a vinganza, o desejo de control, todo eso estaba ahí, adormecido, esperando el momento cierto para despertar. Javier, Sofía, Lorenzo, até Elena, eran piezas de un quebra-cabeza macabro manipulados por su propia mente dividida. Los bebés, meras marionetes de cera, símbolos de una paternidad corrompida pelo egoísmo. Mas, ¿y los verdaderos trillizos? ¿Dónde estaban? Una puntada de esperanza surgió en medio al caos. De repente, un son, fraco, abafado, vino detrás de una porta. Enrique forzó el cuerpo, lutando contra a paralisia imposta por seu otro eu. Precisaba llegar a Tela. Con un esfuerzo sobrehumano, consiguió mover un dedo, después otro, hasta libertarse de las amarras invisibles que te prendían. Cambaleando, arrastróse a la puerta. O lo otro Enrique gargallaba, satisfecho con el sufrimiento de su otra mitad, mas no percibió la determinación silenciosa que crecía en el ojo de Enrique. Con un impulso, Enrique abrió la puerta, y allí estaban ellos, los trillizos, de verdad, dormindo en versos improvisados, alleios al terror que se desenrolaba alrededor. Mas había algo extraño. Un brillo esmeralda emanaba dos versos. Enrique se aproximó. Vio, el botón de los muñecos de cera estaban allí cuidadosamente colocados al lado de los bebés. En aquel instante, la verdad lo atingió como un rayo. Los botones eran la llave para libertar su mente del control del otro Enrique. Con las manos tremiendo, Enrique pegó uno de los botones y lo apretó contra el peito. Una onda de energía lo percorrió, disipando la oscuridad que lo aprisionaba. El otro Enrique gritó, agonizante, en cuanto su imagen comenzaba a se desfacer. Javier, Sofía, Lorenzo, Elena, todos se desvanecieron como fantasmas. A ojos, la realidad voltó a se impor. Enrique estaba sozinho en una sala fría y vacía, con los tres bebés durmiendo a su lado. Mas, ¿quién era él agora? ¿O bon o el malo? ¿Aquel que amaba o aquel que odiaba? A respuesta, él sabía, estaban los ojos de sus hijos. Pegó uno de los bebés en el colo y lo embaló suavemente. El pequeño abrió los ojos y lo encaró. Y en aquel hollar, Enrique vio la esperanza, la chance de recomenzar, de construir un futuro mejor, libre de las sombras del pasado. Mas la pregunta que no quería calar ecoaba en su mente. ¿Y si a otro Enrique ainda estuviese allí, adormecido, esperando para resurgir? Você precisa se inscrever agora. No deje que el mal adormece en você también. Esmague el botón de like agora para alimentar el algoritmo y mostrar que você quiere más historias como esta. Inunde la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre ese final inesperado. ¿Cuál lado de Enrique prevalecerá? Compartile instantáneamente ese video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer este desfecho. Este es el momento para demostrar su apoyo. No esperen ni más un segundo para compartir y garantir que la saga continúe. Solo los verdaderos fans saben la importancia de apoyar al canal así.